que dedíquenle, ¿no? Vamos a empezar un semestre que es de transición, es un semestre bastante complejo porque llevamos materias que son bastante extensas, ¿no? Farmacología 1, semiología 1 son materias extensas, entre las otras materias también que están incluidas dentro del semestre, ¿no? Entonces tienen bastante que leer, tienen bastante para estudiar, ¿no es cierto? Y es en el sentido que hay que ir leyendo cada clase para no acumularme, para no sobrecargarme lo avanzado, ¿listo? Nuestro primer capítulo que vamos a orientar en la parte práctica es la historia clínica, ¿no? En la parte teórica van a ir familiarizándose con conceptos, con términos, con lo que es la relación médico-paciente, que es un aspecto fundamental cuando desarrollamos la atención, ¿no es cierto?, en ámbito hospitalario. No deben olvidarse ese aspecto, ¿no? Somos seres humanos que están lidiando con otros seres humanos. No ver a nuestro paciente como un objeto de estudio, ¿no? Un objeto, sino es un ser humano igual que nosotros, que es de difícil abordaje o de fácil abordaje, cada persona es un mundo muy diferente, lo vamos a ir aprendiendo día a día con cada entrevista que vayamos realizando, ¿no? Pero nunca debo olvidarme ese aspecto, que es un ser humano igual que yo, no es un objeto al cual siempre tengo que tratarlo con el mayor respeto, ¿no es cierto? Y hacer que su participación sea bastante dinámica, ¿no? Entonces, es muy importante eso para poder establecer, ¿no?, una buena relación médico-paciente para obtener una buena información. Si me gano la empatía de mi paciente, tengan por seguro que la información que me va a brindar es la óptima, es la que me va a servir para elaborar este documento, la historia clínica, ¿no? Ahora, si obviamente el paciente reacciona de manera adversa por el trato malo que le estoy dando, ¿no? No atenderle, no prestarle atención, ni siquiera darle, ¿no es cierto?, una mirada para poder entablar, ¿no es cierto?, un contacto visual, porque no nos olvidemos, hay un lenguaje no solamente oral, también hay un lenguaje físico, ¿no es cierto?, que permite la comunicación. Entonces, podemos crear una reacción adversa, donde el paciente no encuentra a alguien confiable en usted y obviamente no le va a brindar libremente toda la información que usted necesita. Eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? En el transcurso del semestre, lo vamos a ir siempre ir recomendando. La relación médico-paciente es un pilar en la atención, ¿no?, médica. Y bueno, decía, vamos a empezar a avanzar. Nuestro primer capítulo está orientado a historia clínica. Y a ver, un voluntario que me quiera decir qué es historia clínica. ¿Cómo me pueden definir historia clínica? Seria um relato, doutor, de tudo que é passado com o paciente? Ya, un relato de lo que pasó con el paciente. ¿Qué más podemos decir en relación a historia clínica? La secuencia de los sucesos, de los signos y síntomas característicos del malestar que siente la persona, el paciente. Ya, una secuencia, ¿no? Vamos a seguir un orden, ¿no? En base a lo que es la cronología, el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir describiendo lo que ha ido aconteciendo en función del tiempo. ¿Qué más? Entonces, muchas veces, en lo que vamos, ¿no es cierto?, utilizando la historia clínica durante nuestra estancia hospitalaria, vamos encontrando, ¿no?, que es un documento con el que vamos a lidiar toda nuestra vida. Toda tu vida tienes que aprender a lidiar con la elaboración de historias clínicas, ¿no? En las diferentes especialidades que escojas o que elijas en tu camino, vas a siempre hacer historias clínicas, ¿no es cierto? Y hay que tener un concepto claro de la historia clínica para un manejo también correcto, ¿no? Para un manejo correcto. Y es así que podemos darle diferentes enfoques a la historia clínica, considerando, ¿no es cierto?, que existen diferentes enfoques que estaba diciéndoles, ¿no?, en relación a la percepción de historia clínica. Y eso es muy importante a la hora de poder comprender a cabalidad, ¿no es cierto?, el documento que vamos a ir llevándolo en adelante cada vez que veamos un paciente.
¿no? Y cuando decimos que es la historia clínica, es una narración, es un relato, ¿no es cierto?, escrito, de manera ordenada y detallada de todos los acontecimientos psicológicos, físicos y sociales, ¿no es cierto?, de una persona, ¿no? Esta información, tanto anterior, es decir, del pasado, como la actual. Entonces, cuando hacemos referencia a la historia clínica, es justamente esa descripción o narración, ¿no?, escrita y ordenada y detallada de los acontecimientos físicos, psicológicos, sociales, anteriores y actuales de una persona. Lo que estábamos ya de esta manera enmarcando la participación de cada uno de ustedes que va contribuyendo justamente a este concepto. Pero podemos darle diferente enfoque, decimos. Y cuando decíamos, el enfoque puede variar de cómo voy percibiendo la historia clínica. Porque puedo considerar que la historia clínica es un documento médico, sí, porque plasma, ¿no es cierto?, datos relacionados a los síntomas, a los signos, ¿no?, característicos de una determinada enfermedad, por ejemplo. Y es así que cuando escribimos las historias clínicas, busca, ¿no es cierto?, poder relatar, poder describir justamente estos síntomas y esos signos que son propios de un determinado cuadro clínico que caracteriza a una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos decir la historia clínica es un documento científico. Sí, porque todo lo que vamos a escribir, todo lo que vamos a anotar, ¿no?, va detallando la evolución de un cuadro clínico que está presentando un paciente, sí. Pero el día de mañana, ¿no?, cuando Thais, cuando Mario quieran, ¿no es cierto?, saber un poco más de una determinada enfermedad, lo que van a hacer cuando están trabajando en un hospital es investigar y van a recolectar, ¿no es cierto?, las historias clínicas para poder, ¿no es cierto?, analizarlas y poder estudiarlas y poder aprender algo más, conocer más de las enfermedades, ¿no es cierto? Y es así justamente como vamos aprendiendo más de las enfermedades, porque llegado el momento, ahorita estamos viviendo una pandemia de una enfermedad que es nueva, que no la conocemos a cabalidad, ¿no es cierto? Y tendríamos que agarrar en algún momento todas las historias clínicas, poder analizar, ¿no es cierto?, el comportamiento y poder conocer mejor en base cuántas de las pacientes con el diagnóstico, ¿no?, del COVID-19 presentaban ageusia, parageusia, cuántos tenían el signo de Trinidad, y vamos viendo, ¿no es cierto?, para poder orientar en base a lo que está escrito y plasmado en los expedientes, ¿no es cierto?, la sintomatología y poder hacer estadística y poder establecer, ¿no es cierto?, y demostrar tal vez lo que se planteaba en un momento, ¿no? El 80% de los pacientes no tienen sintomatología marcada o son asintomáticos y solo un 20% va a tener sintomatología moderada, severa, ¿no es cierto? Y de estos pacientes, ¿cuántos tendrán, ¿no es cierto?, determinados síntomas o signos? Tal vez descubramos que habría habido otra sintomatología, ¿no es cierto?, que todavía no estamos evidenciándola pues con frecuencia. Como también en el tratamiento. Hoy en día se especula mucho, ¿no es cierto? ¿Sirve la ivermectina? ¿Sirve el hidróxido de cloro? Hay estudios que dicen que sí, otros, la mayoría dicen que no hay evidencia suficiente para recomendarlos. Con la gran casuística que ya vamos a tener, seguramente podremos, ¿no es cierto?, saber realmente el beneficio de usar uno u otro esquema que se han ido probando, ¿no?, por la necesidad durante esta pandemia. Y eso hace que todo lo que usted va a poder aprender de esta enfermedad lo va a extraer justamente de la información que está plasmado en los expedientes clínicos, en las historias clínicas de pacientes que tienen COVID, ¿no es cierto? Porque seguramente durante mucho tiempo, cuando se pensaba que la gastritis era generada justamente por el estrés, periodos de ayuno, porque el paciente consumía mucha gaseosa, condimentos, bueno, nos faltó alguien que agarró y digo, empezaremos a ver qué dicen las endoscopías, ¿no es cierto? Y se encontraron que en las endoscopías había reporte de la presencia de Helicobacter pylori. Y bueno, luego se buscó la relación de la presencia de Helicobacter pylori con las enfermedades, ¿no es cierto?, de tipo gástricas, como las gastritis, por ejemplo, y actualmente ya está incluido donde un factor, ¿no es cierto?, importante en la génesis justamente de este grupo de dolencias. Pero empezó así, mediante, ¿no es cierto?, la observación de todo lo que se va registrando, se va notando de lo que presenta un paciente con un determinado diagnóstico. Y es así, las historias clínicas que hagan algún día van a servir del material para que algún colega, algún médico pueda realizar una investigación, o usted mismo pueda hacer una investigación y descubrir algo nuevo, ¿no es cierto?, en relación a las enfermedades. Poder conocer mejor una determinada enfermedad.
no sabemos todo de las enfermedades. Seguimos día a día sorprendiéndonos, ¿no?, con los avances y con los cambios, y vamos aprendiendo más de las enfermedades, y esto lo hacemos gracias a lo que está escrito en las historias clínicas, ¿no? Documento legal, porque usted cuando maneja una persona, un paciente, ¿no es cierto?, va a tener una conducta frente a ese cuadro que está evidenciando. Y vamos a ver que el tratamiento que vamos a ir aprendiendo en los semestres que nos toca vivir de aquí en adelante, nos van dando pautas sobre esquemas terapéuticos, farmacológicos y no farmacológicos, por ejemplo. Y ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que un tratamiento instituido en una persona puede resolver su problema de salud. Ese mismo tratamiento en otra persona puede no servirle. El organismo reacciona de diferente forma. No nos olvidemos que la medicina es una ciencia inexacta. No es 2 más 2, 4. Mi penicilina no me va a curar todos mis cuadros de faringitis. No me va a curar todos mis cuadros. Porque puede haber pacientes que han creado resistencia y ese fármaco no les va a beneficiar. Como también va a haber personas que van a crear mucha susceptibilidad, ¿no es cierto?, se van a sensibilizar a ese principio activo del fármaco y más bien va a haber una respuesta adversa que puede hasta provocar la muerte de mi paciente, con una reacción anafiláctica, un espasmo de glotis, y puede provocar su muerte. Lo que salvó muchas vidas puede a una persona matar. Y es así. No podemos asegurar que todos respondamos de una misma forma. Por tanto, puede suscitarse un problema de orden legal, donde el familiar obviamente no va a estar pues contento que su familiar haya fallecido y te va a meter un proceso porque considera que tú no has procedido de la manera correcta. Nuevamente hay que considerar, nuestra profesión es tan noble que lidiamos con la vida y la muerte, y hay que saber considerar de que tratamos con personas, con organismos que tienen diferentes formas de reaccionar frente a un determinado, ¿no es cierto?, estímulo o elemento que se va implementando, por ejemplo, en cuanto a la conducta. Es en ese sentido de que hay que considerar. Todo lo que vayamos implementando, realizando, tiene que estar enmarcado en base a los protocolos o guías de atención médica que se las van recomendando en base a la evidencia. Siempre deben acostumbrarse a leer. Les decía, el hábito de lectura es muy importante, porque cuando egreses tienes que revisar artículos, tienes que revisar, ¿no es cierto?, situaciones que van suscitando en base a estudios. Ya no hay nada que deba basarse en base a la experiencia. Siempre lo he hecho así y siempre me ha ido bien. Yo siempre he utilizado penicilina benzatínica para mis pacientes con faringitis y todos han respondido bien. No he encontrado ni un caso de reacción alérgica. Entonces, ¿para qué voy a hacer la prueba de sensibilidad? ¿No es cierto? No es así. No es así. No, si hay la evidencia de que se puede sensibilizar a las personas a los principios farmacológicos y provocar una reacción frente a su administración, yo tengo la obligación de hacer prueba de sensibilidad con todos los fármacos que voy a aplicar a un paciente. Porque tengo que considerar de que lo que voy a hacer nunca puede ir destinado a provocar el riesgo de dañar su salud. En ese sentido, el médico nunca hace nada buscando el daño, ¿no? Nunca buscamos perjudicar o hacer un daño, pero producto de nuestra atención puede suscitarse un evento no es cierto?, un evento adverso, un evento no esperado y poder provocar una lesión o incluso poner en riesgo la propia vida de la paciente. Puede darse. Entonces, fundamentalmente, en caso de que suceda, yo tengo que estar respaldado que todo el protocolo que he seguido está enmarcado en lo que la evidencia me recomienda, ¿no? ¿Por qué? La historia clínica es el testimonio de la atención que hemos brindado. Cuando un paciente fallece, piden la historia clínica para revisar el diagnóstico, todo lo que has hecho para llegar al diagnóstico y la conducta que has administrado. Y si la conducta no guarda relación con el diagnóstico, ahí sí vas a tener problemas de orden legal. Ten por seguro. Hay muchos juicios hacia los médicos actualmente aquí en nuestro medio, justamente considerando que el familiar pues inicia un proceso de tipo legal, ni bien ha habido alguna situación adversa que se ha podido presentar, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Hay que aprender a escribir. ¿Cuánto tiempo tenemos en la consulta externa para poder atender a un paciente? Por norma,
¿Cuánto tiempo creen que la norma nos asigna para poder, ¿no es cierto?, atender a un paciente? ¿Nadie? Están muy tímidos. Marina, ¿cuánto tiempo crees que nos asignan para ver un paciente? Eu creio que de 20 a 30 minutos, doutor. Más o menos es lo que uno estima, ¿no?, que puede requerir, ¿no?, para ver un paciente, media hora por lo menos, ¿no? Idealmente entre una hora, a veces 40 minutos, bueno, una media hora vamos pensando, ¿no? En realidad tenemos establecido que deberíamos ver un paciente cada 15 minutos, cada 15 minutos. Entonces nos pasa por la cabeza, 15 minutos, ¿será que es suficiente para poder entrevistarme, examinarle, ¿no es cierto? Luego escribir toda su historia, hacer ese proceso de razonamiento, plantear algunos exámenes que requieres, ¿no?, o una conducta que quieres iniciar, bueno, y realmente piensas, es muy poco, ¿no? 15 minutos es muy poco. Solo el hecho de que la paciente ingrese, lo saludes, le expliques, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ginecología, a ver, la toma de muestra de Papa Nicolau, un estudio que se hace para poder, ¿no es cierto?, detectar cambios celulares del cuello del útero para ver que no tenga un cáncer, ¿no?, en etapas tempranas, donde se puede hacer algo. Solo explicarle, pedirle que pase al vestuario, se cambie la ropa, se coloque la bata, pase nuevamente otra vez a la camilla de exploración. Se ha ido los 15 minutos, ¿no? Entonces, resulta un poco difícil, ¿no?, poder cumplir muchas veces los objetivos que nos planteamos en ese corto tiempo. Pero vamos viendo que primero vamos a aprender lo extenso, lo amplio, lo general, ¿no? Y luego vamos a ir viendo, pues, cómo podemos ir optimizando nuestro tiempo y cómo podemos ir ganando ese tino, ¿no?, de poder hacerlo bien rápido la escritura. No tienes mucho tiempo para establecer una entrevista. Y de paso tienes que escribir, decimos, ¿no? Tienes que escribir. Cuanto más escribas, más respaldo tienes. Porque nuevamente, en tema legal, no es cuánto tú sabes, cuán bueno eres, cuánto conoces, no. Es qué has hecho con tu paciente, lo voy a evaluar en base a lo que has escrito. Y entonces ahí entra el tema, ¿no? Decimos, pucha, tengo que hacer tantas actividades y de paso tengo que escribir. Y esto es lo que vamos a hacer énfasis. Tienen que aprender la importancia de escribir y anotar todo lo que ustedes consideren que es necesario registrar. Tienen que anotar lo más explícito, lo más completo, ¿no? Esto vamos a ir abordando, no se preocupen, en el semestre, pero quiero que vayamos viendo ese contexto, ¿no? El testimonio de la atención es el documento legal, ¿no? Documento económico, paciente que ingresa a la clínica y estamos viendo cifras realmente exorbitantes, ¿no es cierto?, que salen las cuentas de los pacientes. Y ahora, si el paciente quiere saber realmente qué ha pasado, por qué le están cobrando tan caro, la historia clínica es la evidencia. Ahí dirá, pues ha entrado a terapia intensiva, cuánto cuesta la sala de terapia intensiva por noche, qué medicamentos han utilizado, cuánto cuesta cada uno. A esta paciente le han hecho una tomografía, una resonancia magnética, cuánto cuesta, ¿no es cierto? Entonces, todo está escrito en los insumos que usted ha ido descargando y utilizando en la atención. Entonces, es un documento económico porque me permite, ¿no es cierto?, hacer una auditoría de cuentas, saber cuánto se ha invertido en la atención de este paciente y establecer si realmente el cierto corresponde a lo que le están cobrando, ¿no? Documento humano, porque plasmamos, ¿no es cierto?, justamente de ese contacto médico-paciente la historia clínica, ¿no? Se plasma en este documento justamente esa relación entre dos seres humanos que hoy cumplen roles diferentes. Hoy yo estoy de médico y usted está de mi paciente, ¿no? Esto es un aspecto que hay que considerar, de acuerdo al enfoque que le vamos a ir dando, ¿no? Y por eso voy a destacar que es un documento oficial, no es un documento personal. Yo tengo un cuaderno de apuntes donde puedo anotar, puedo escribir con mi letra, ¿no es cierto?, que yo la entiendo, con abreviaturas que yo las comprendo, con esquemas, algoritmos que yo nomás las entiendo, ¿no? Como tal vez las diapositivas también puede ser que estén hechas para que yo las entienda, ¿no? Y bueno, es en ese sentido, eso es personal, eso es privado, pero la historia clínica no es un documento privado, es un documento oficial.
Usted como médico ha visto a este paciente, usted la ha valorado, ha hecho su registro correspondiente, ha colocado su firma, su sello y bueno, la ha atendido usted. No, mañana usted no viene a mi hospital, mañana yo voy al hospital. Entonces me toca verle a tu paciente que la viste y ahora me toca entender, ¿no es cierto?, qué le has encontrado, qué le has dado para tener una base, ¿no es cierto?, qué es lo que tenía y qué le ha administrado usted. Porque ahora debo continuar o debo modificar esa conducta. Entonces necesito, ¿no es cierto?, leer y comprender lo que usted ha escrito. Los pacientes en el sistema, ¿no es cierto?, de salud, ¿no? Público, por ejemplo, no son de propiedad de uno. Ese paciente acude a una institución y es la institución que tiene que brindar la atención. Puede ser usted mismo que le atienda todas las veces que venga, claro, puede ser. Como también puede ser otro médico que la tenga que atender. Entonces, el documento no es exclusivo para usted. Es para el médico tratante, el médico que va a dar el manejo. Por tanto, puede ser otro y no usted siempre el que lo vea. Y es en ese sentido que vamos a recomendar letra legible. No puede haber, ¿no es cierto?, una letra que no se comprenda. Es que es letra de médico, doctor. Hay que ir sacando esos tabús, esos mitos, ¿no es cierto?, de que vamos siempre justificando. ¿Por qué llegamos tarde a las reuniones? Es que es hora boliviana. Sí, mientras sigamos, ¿no es cierto?, pensando en la hora boliviana, vamos a seguir enfrascados en ese tema, ¿no?, de la puntualidad. Como también, si no cambiamos la letra y decimos, bueno, es que es letra de médico, ¿no es cierto? Y bueno, y si no entiende el bioquímico, te la va a rebotar tu receta. Te va a decir, vaya, su médico no le entiendo nada. Y vas a darle esa molestia, que vuelvan otra vez a tu consultorio a poder, ¿no es cierto?, que se los puedas aclarar de una manera correcta. Y si no entiende tu letra del personal de enfermería, o sea, te va a tener que ir a buscar para que expliques qué le estás prescribiendo, qué tiene que administrar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que pensemos que al ser un documento oficial y médico legal, no puedo hacer con letra que no sea comprensible. El médico debe dibujar su letra. Para esto, voy a pedirles en las dinámicas que hagamos, en las historias clínicas que hagamos, ¿no es cierto?, hagamos uso de la letra buena. Primera tarea que vamos a hacer, que voy a subir a la plataforma, es haga la historia clínica de su familiar o alguien con el que vive hasta motivo de consulta. Les voy a pedir, en la instrucción está bien explicado, van a leer las instrucciones, no la vean así por verla. Le va a pedir que escriba a pulso, que anote a mano en un cuaderno, que le saque foto, y esa foto es la que va a subir, para que yo vea el texto que está haciéndolo y evalúe, ¿no es cierto?, las recomendaciones que estoy dando. Quiero ver su letra, quiero ver que dibujen su letra. Quiero que se empiecen a acostumbrar a hacer un manejo adecuado de la historia clínica. Entonces, uno es letra legible. No puedo utilizar abreviaturas de manera arbitraria, de manera que yo nomás las entienda, ¿no? ¿Qué significa VC? ¿Quién me dice? Velocidade corpuscular eritrocitaria. Pero eso es el VES, velocidad de eritrosedimentación, ¿cierto? No, solo VC. ¿Qué significa la PCR? Reação em cadeia polimerase. Bien, puede significar reacción en cadena de la polimerasa. Como también puede significar, ¿no es cierto?, proteína C reactiva, ¿no es cierto? Sí. Entonces, son abreviaturas que son conocidas, que están estandarizadas, que las puedo utilizar. Como también si les escribo la PA, ¿qué significa? En signos vitales. Pressão arterial. Presión arterial. Entonces, no estoy indicando de que no existan abreviaturas en nuestro lenguaje y en nuestro texto. Claro que puedo utilizar abreviaturas, como también vamos a ver en antecedentes ginecobstétricos, hay FUM, fecha de última menstruación, y está establecido, ¿no es cierto?, el IPSA, inicio de vida sexual activa. Hay abreviaturas que son aceptadas, que son reconocidas, pero yo no puedo colocar una abreviatura que yo nomás la entiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el contexto de este caso clínico veo BC y veo una E, por ejemplo. Arriba veo neumonía grave.
las dificultades. Asumo que dice neumonía grave por el contenido y porque es un niño y voy asumiendo que parece que dice neumonía grave. Parece. En salud no puedo asumir, no puedo decir parece, tengo que estar seguro. BC, asumo que pueda referirse a lo que es vacunas completas, considerando que en pediatría se hace un diagnóstico, ¿no? Primero, de la enfermedad que tiene. Segundo, del estado inmunológico, si el niño tiene vacunas completas o no. Vacunas completas. Luego viene el estado nutricional, entonces asumo que la E pueda ser eutrófico. Pero ¿qué tal si la E no significa eutrófico, significa enflaquecido? ¿No? Entonces hay autores en que van refiriendo, ¿cierto?, al estado nutricional pues de esa forma, ¿no? Peso normal le ponen, otros le ponen eutrófico. Entonces la E puede significar eutrófico, pero ¿qué tal si quería hablar de enflaquecimiento? Entonces ahí vamos, no puedo utilizar abreviaturas que las use de una manera, ¿no es cierto?, no reconocida, que solo va a crear conflicto en la comprensión del documento, ¿ya? Y esto es muy importante. Es muy común ver en las historias SPs, esto es común observar, sin particular. Entonces, no vayamos a ese tema de que sea tan sintético lo que estamos escribiendo. Demos el tiempo de poder escribir, sí, rápido, con buena letra, sin usar abreviaturas que más bien dificulten su comprensión, ¿ya? No abreviaturas de uso arbitrario, letra legible, no quiero correcciones, borrones. Si yo le marco aquí con corrector, con el famoso LADEX, y escribo encima, sobre escrituras, ya le estás quitando ese valor legal. Estás alterando una evidencia, ¿no es cierto? Estás modificando, porque tu paciente tal vez no evolucionó favorablemente y te equivocaste al principio, entonces tú has corregido. Ya entra a esa, ¿no es cierto?, interpretación, que puede estar equivocada o no, pero ya está entrando una interpretación que van a desconfiar y ya no van a tomar en cuenta esta evidencia porque ya ha sido alterada, ya ha sido modificada. Entonces no puede haber borrones, correcciones, ¿no es cierto? Si me he equivocado, pues si tengo la posibilidad de rehacer, rehago. Y si no puedo rehacer, habrá que colocar una nota de aclaración o de corrección. Es más, el error no hay que ocultarlo, el error hay que hacerlo notar más bien, ¿no es cierto? Nuevamente insisto, considerando que este documento es un documento oficial, es un documento legal. Y ahí va el tema. Como ser humano te puedes equivocar, el médico se equivoca, pero siempre es bueno hacer una nota de aclaración. Tenía una rotación en la cual pasaba visita y toda una hoja estaba con LADEX en evolución, todito estaba borrado y escrito encima. Realmente era de horror ver esa hoja, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hizo así? Porque atrás ya estaba con una evolución firmado por otro médico y como ese médico no iba ese día, lo tuvieron que hacer así. Es lo peor que pudo haber pasado. Y cuando veas esa historia, ¿qué pasó? Es que me he equivocado, doctor, le he hecho la evolución de la cama 3 en esta paciente. Era que coloque una nota de aclaración, la evolución precedente no corresponde a la paciente, ¿no? Por error se transcribió de esa manera, por lo cual a continuación escribo la evolución correspondiente. Una nota de aclaración evita todo ese desastre de poder, ¿no es cierto?, de poder estar arruinando un documento que ahora ya no es creíble, porque todo lo que has borrado era importante en la evolución que has modificado. Entonces no puede haber eso, ¿ya? Vamos a ir viendo que es común, decía, acostumbrarnos, ¿no?, que como el bioquímico agarra, lee y asume y entrega, ¿no?, dispensa tu prescripción. Entonces, como nadie me corrige, sigo haciendo así. Siempre hay que ver oportunidades de cambiar, de poder mejorar, ¿no? Los médicos tenemos mala letra, por la gran cantidad que tenemos que escribir y rápido, pero en lo posible, hasta donde yo pueda, tengo que dibujar mi letra, tiene que ser legible. Hay historias clínicas en nuestro medio que son digitales. Hay historias clínicas que son digitales. Bueno, no se ve mucho aquí, abreviaturas, ¿no?, como DM para diabetes mellitus, ITU. Traten de no establecer abreviaturas en diagnósticos. Escriban, dense la molestia de escribir, sobre todo el diagnóstico para evitar ciertos conflictos de interpretación. Una IRA puede ser infección respiratoria aguda. Una IRA puede ser insuficiencia renal aguda. ¿Y a cuál voy a atender, no es cierto? Entonces ahí va el tema. Utilicemos los documentos que corresponden. No, la historia clínica tiene varios
El expediente clínico tiene varios componentes. Cuando viene un paciente al hospital a buscar atención, se apertura un conjunto de documentos que en su conjunto se llama expediente clínico, ¿ya? Expediente clínico, donde una hojita de este expediente clínico es la historia clínica como tal. La historia clínica es la que vamos a aprender a hacer, la historia clínica, porque el expediente clínico tiene varias hojas. Hoja de admisión, estadística, la hoja de historia clínica, la que he dicho, anverso y reverso, la hoja de evoluciones, la hoja de indicaciones médicas, la hoja de reportes de enfermería, la hoja de interconsultas, de transferencias, de referencias, la hoja de cuadro térmico, la hoja del protocolo operatorio, la hoja de la epicrisis, la hoja para los informes y reportes de laboratorio, de estudios de gabinete, la hoja para los recetarios recibos, la hoja de farmacia. Entonces, tienen varias hojas un expediente clínico. De ellas, una, anverso y reverso, es la historia clínica, la que vamos a aprender. O sea, ¿vamos a aprender a hacer una hojita? Sí, vamos a aprender a hacer anverso y reverso. El resto lo van a manejar cuando lleguen al internado, porque las evoluciones las tiene que hacer usted, porque la epicrisis tiene que hacer, las interconsultas tiene que hacer. Entonces, ¿se da cuenta cuántas hojas tenemos que ir llenando en la atención de un paciente? Es bastante. Y eso hace que nos vayamos sobrecargando en las tareas en el ámbito hospitalario, porque no maneja un paciente, maneja varios. Sin embargo, nuevamente entra la recomendación. Cuanto más completo, cuanto más adecuadamente hace el registro, usted está tranquilo que tiene el respaldo si aconteciera algo adverso en la evolución de su paciente. Está todo escrito, está todo desrespaldado, entonces usted está tranquilo, porque si pasara algo, ahí tengo las evidencias de que todo lo que he hecho está enmarcado en los protocolos. Bueno, entonces usemos bien el documento del expediente clínico, ¿no? Si voy a hacer una evolución, no lo haré pues en las notas de una hoja que no está diseñada para ella. Si estas son las notas de enfermería, no puedo hacer mis evoluciones. Segundo, me marcaré pues en el cuadro, ¿no es cierto?, que corresponda, no estaré haciendo un registro que ni siquiera respeta los márgenes de la hoja, ¿no?, del documento. Entonces tengamos mucho cuidado. Hay que manejar con un orden, hay que manejar con las recomendaciones que hemos dicho. Letra legible, fácil comprensión, ¿no? No hay que hacer tachaduras, sobreescrituras, borrones, correcciones, bueno, todo lo que hemos dicho, no abreviaturas inadecuadamente utilizadas, ¿no? Si me equivoco, claro, nota de aclaración, nota de corrección. Estoy haciendo énfasis en este aspecto para que sea el resto. Lo que ya explico, asumo que ya lo van a aplicar, ¿no es cierto? Ha habido casos en los cuales no nace el niño, lo llevan a hacer su atención y bueno, lo visten. Y el que vio al niño, como está con hartos pacientes, le pareció que era varoncito, se cruzó un poco en lo que era, le puso género masculino. De esa hojita todo el mundo agarra para no revisar al niño, copia. Y en todo lado, masculino, masculino, masculino. El que va a presentar al niño, a su mamá, señora, tu hijito es varoncito. Error grande, siempre hay que constatar, siempre hay que verificar. Y después, cuando le toca a la mamá cambiarle, ¿no es cierto?, de ropita, le desviste al niño, sorpresa, mujer, me lo han cambiado, me lo han cambiado. Y ha habido algunos casos que ha habido problemas de orden legal incluso, porque la paciente tiene la cabeza de que le han cambiado al niño. Es muy difícil pensar que te cambien porque cuando nace le colocan su manillita, con está el apellido de la mamá. Entonces ahí se registra. Pasa muy pocas veces que el género, porque el niño nació deprimido, se la llevaron rápido, y bueno, puede ser, pero no puedes basarte en lo que asumes que sea. Hay que revisar siempre al paciente, hay que revisar siempre para poder escribir cualquier nota. Y esto crea que, como has visto que no era varoncito, lo corriges. Y esto ya pierde el valor legal, porque ante un problema, un juicio, ahí te van a decir, pero aquí lo has borrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo has borrado? Porque han modificado. Entonces ahí entran los problemas, ¿no es cierto? Es muy importante siempre constatar lo que ves y anotar, no hacerlo de rutina, pero también hay que, como sea, si te equivocas, tienes que hacer la aclaración, ¿no? Se constata que el género correspondiente era femenino, el error en la transcripción porque se copia de un dato equivocado de la hoja del recién nacido y bueno, tienes que aclarar. Muy importante aclarar antes que estar ocultando, ¿no?
Hoy en día tenemos historias clínicas que están elaboradas ya en formatos digitales. Hay hospitales que tenemos, que tienen una red establecida donde todo lo escribimos a la computadora y va pasando a la red, ¿no es cierto?, para archivarse. Entonces, eso es lo que hacemos. Como también las recetas las escribes, ¿para qué? Para que la letra, ¿no es cierto?, no sea un inconveniente. En hospitales grandes como el Viedma, como había muchos juicios, a los internos les daban un tiempo, por ejemplo, en la maternidad, máquinas de escribir. Y el interno tenía que hacer evoluciones en máquina, lo que demoraba, porque empezaba a hacer con un dedo, ¿no es cierto?, tratando de hacer la evolución, y demoraba bastante. Entonces, hoy en día muchos se llevan su computadora, tienen formatos, van haciendo, ¿no es cierto?, historias ya preelaboradas y lo imprimen. ¿Por qué imprimen en Bolivia? Porque todavía no está reconocida la firma digital en nuestro medio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Escribir en la computadora, pasa al archivo, se guarda la historia, la imprime, firma el médico, firma el paciente y lo archivan. Eso se va haciendo actualmente. Eso va a cambiar seguramente. Hemos visto que lo digital nos facilita mucho y eso hay que ir implementando de acuerdo a las circunstancias. Seguramente ya se implementará. Hay historias clínicas digitales en varios hospitales, pero todavía siguen imprimiendo para la firma del médico y su paciente y el archivo. La historia clínica antes en nuestro país tenía vigencia de 5 años, luego 10 años, y decía 10 años, si el paciente no viene, se desecha, se vota. Actualmente las últimas normas nos dicen no se desecha, no prescribe. Las historias clínicas no se las puede votar, se tiene que archivar. Pero el paciente ha fallecido, no importa, se archiva. En la sección de pasivos hay una sección donde tengo que guardar de los pacientes que han fallecido. Y activos los que están vigentes y están viniendo. Entonces, eso lleva a ¿qué? Que la historia clínica no la puedo escribir de manera inadecuada con lápiz, tiene que ser con bolígrafo. Con bolígrafo, no el bolígrafo que se borra, prohibido llevar bolígrafos que se borran, ¿no? Incluso hasta en los exámenes se veían ciertos esos bolígrafos. Ese bolígrafo se borra y después ¿cómo defiendes tu examen? ¿Cómo vas a defender, ¿no es cierto?, de que no se ha alterado lo que tú escribiste? Entonces, por tu seguridad misma, siempre escribe con un bolígrafo, pues, adecuadamente, ¿no? No hay una norma que diga qué lapicero, qué color, pero se recomienda que lo hagas con bolígrafo azul, con bolígrafo azul. Se recomienda, porque no hay una norma que diga que sea con azul. Enfermería tiene código de letras, de colores, perdón. Cuando es de día su evolución, color azul. Cuando es en la tarde, color verde. Cuando es noche, color rojo. Así lo hacen ellas, porque está establecido que eso es su código de colores de acuerdo a la evolución en qué momento los realizan. En la parte médica no hay. Puedo sujetar el bolígrafo azul y utilizar en un solo color. No necesito estar colocando subtítulos rojos, contenido en azul. No, todo con un bolígrafo puede hacerlo. Hay hospitales que te van a pedir que lo hagas con bolígrafo negro, indicando que el negro es el color oficial, es formal. Sin embargo, en tema, ¿no?, de auditoría, se recomienda usar bolígrafo azul, porque el bolígrafo azul no se puede, ¿no es cierto?, modificar o escanear. Hay hoy en día la tecnología que te puede reproducir el documento igualito, ¿no es cierto? Con el escaneado puedes sacar un documento idéntico y puedes modificar incluso cuando la letra es negra. Pero cuando la letra es azul, no, el escaneado no saca igual. El tono del color azul se modifica y sale ligeramente celeste. Entonces es fácil de reconocer que un documento, una firma o un dato no es el original. Entonces por eso es que recomiendan el uso del bolígrafo azul. Pero no hay una regla que te obligue a hacerlo así. Por tanto, les recomiendo que lo hagan con bolígrafo azul. Esto hemos visto, es un documento médico, documento científico, documento legal, documento económico y documento humano. Eso hemos visto. Ahora entramos al tema como tal. Ya tengo una concepción general de lo que es la historia clínica y la importancia de su llenado. Ya tengo algunos parámetros que tengo que tomar en cuenta a la hora de su registro. Por tanto, para hacer mi historia clínica voy a empezar a anotar la fecha y la hora. Cada hoja del expediente clínico tiene en la parte superior el nombre del paciente y el número de historia clínica. Eso voy a anotar. Pero al hacer la historia clínica, ¿no es cierto?, lo primero que tengo que anotar es la fecha y la hora, para ver la cronología. Cuando haga una evolución, anote fecha y hora. Cuando recoja un laboratorio, fecha y hora. Cuando reportes el laboratorio, fecha y hora. Cuando cambie o agrega un tratamiento, fecha y hora.
todo es con fecha y hora para ver la cronología, cómo está evolucionando la atención de ese paciente, ¿no? Y vamos a ir viendo seguramente este aspecto más adelante igualmente, muy importante. La historia clínica está estructurada de acuerdo a secciones. Muchas veces te van diciendo, ¿cuáles son las partes de la historia clínica? Anamnesis y examen físico te van diciendo. ¿No es cierto? Es decir, hablar con la paciente o el paciente y revisarle mediante la exploración. Está bien, es un enfoque. ¿No es cierto? Como también podríamos considerar que está estructurada en función de 7 secciones. 7 secciones que siguen un orden que lo vamos a ir recomendando, ¿ya? Este es el orden que utilizamos en las historias clínicas en nuestro medio. Datos estadísticos, la primera sección. En algunos libros, denominado como identificación del paciente. En otros, datos generales. Entonces, sea dato estadístico, datos generales o identificación del paciente, es la primera sección y estoy hablando de lo mismo. ¿Qué tienes que hacer de aquí en adelante? Yo voy a enseñar un formato, ¿no? Y una estructura de la historia clínica, ¿no? Con las diferentes alternativas que tienes para su designación. Cuando vayas al hospital, se alisa tu historia clínica y te vas a adecuar a la exigencia del docente. Si el docente no le gusta que coloquen datos estadísticos y quiere que coloquen datos generales, lo único que tengo que hacer es colocar datos generales, adecuarme a lo que me exige. Porque no todos podemos tener, ¿no es cierto?, las mismas preferencias en cuanto a la escritura. Es lo mismo, pero hay quienes les gusta en particular una determinada forma de escribir. Bajo argumentos sólidos. Datos estadísticos porque esa información me permite obtener información estadística del paciente o de la población. Bueno. Otros te dirán, es identificación del paciente, porque ahí estás colocando el nombre, la edad, todo relacionado a tu paciente, entonces colócame identificación. Es lo mismo. Entonces, primera sección. Segunda sección, fuente de la historia y confianza que merece la misma. De quién estoy obteniendo la información y esa información la estoy viendo que es confiable o merece una relativa confianza, no es muy confiable porque, ¿no es cierto?, la información no está muy clara, hay algunas contradicciones, o realmente no corresponde a lo que me está diciendo la paciente, entonces esa historia no es confiable, esa fuente no es confiable, ¿no? Entonces ahí vamos viendo un poco una segunda sección que por lo general se recomienda llenar al final, es decir, hago la primera sección, la tercera, la cuarta, la quinta, y después vuelvo a llenar si es confiable o no. ¿Por qué se recomienda de esta manera? Porque así ya puedo ver si realmente todo lo que me está diciendo el paciente tiene coherencia y enmarca, ¿no es cierto?, dentro de la lógica, para poder decir, aparentemente es confiable todo lo que me está diciendo. Tercera sección, motivo de consulta o queja principal. Cuarta sección, enfermedad actual. Esta es la sección que es bastante compleja. Esta nos va a tomar por lo menos 2 o 3 clases, poder explicarla. Y es muy importante hacer esta enfermedad actual. Cuesta al principio. Y la vamos a ir viendo en su detalle, ¿no?, cuando nos toque avanzar. La cuarta sección, antecedentes. Primero, personales del paciente, no patológicos y patológicos. Luego voy a familiares y luego al final los ginecobstétricos. Entonces sigo ese orden. Los ginecobstétricos al final, porque no todas las pacientes son mujeres. Y si es varón, no necesito anotar ginecobstétricos. Bueno. Revisión por sistemas, buscando síntomas en otros sistemas y aparatos que la paciente no me ha contado aquí en la enfermedad actual, para completar y tener una percepción más global de mi paciente, cabal. Y finalmente la exploración física, que se divide en examen físico general y examen físico regional. Hasta la sexta sección la voy a obtener hablando. Solo la séptima sección, examen físico, es examinando al paciente. Entonces, la mayor parte de la historia la hacemos hablando. Y es por eso que la anamnesis me brinda la mayor cantidad de información para un diagnóstico.
Estamos absorbidos por un sistema donde el médico muchas veces ni siquiera, ¿no es cierto?, se da el tiempo para poder hablar. ¿Qué tiene? ¿Qué molestias tiene? Doctor, mi hijo está con diarrea, está con dolor de barriga. ¿Algo más que ha tenido? No. ¿Ha vomitado? No. Ya, hágale este examen de sus heces, este examen de sangre y vuelve. Y a veces la consulta así se resume, tan simple, que ni siquiera la ha mirado, ni siquiera la ha revisado. Bueno, y ahí entramos. Hablando, podemos llegar a gran parte del diagnóstico, porque como se dan cuenta, la mayoría de la historia clínica se hace hablando. Y después pasamos a la exploración física, donde vas a complementar. Porque seguramente, ¿no es cierto?, habría que ver, la mamá trae el pañal, te muestra para que veas el color, veas el olor, si tiene moco, si tiene sangre, ya te vas a ir dando cuenta cuál puede ser la etiología, ¿no es cierto? Te va a ir contando si ha tenido cuántas veces al día, y qué cantidad, ¿no? Le vas a ver signo del pliegue, oftalmo, ausencia de lágrimas, para ver si está deshidratado, tal vez necesita, ¿no es cierto?, ya empezar un tratamiento como el plan C, y empezar, ¿no es cierto?, a reponer algunos aspectos que le puedan mejorar su condición. Entonces, ahí va el tema. Una sección hacemos con el examen físico y el resto del diagnóstico lo vamos a obtener mediante los exámenes complementarios, ¿no? Los exámenes, seguramente el hemograma, el coproparasitológico seriado que le estamos pidiendo, ¿no? Bueno, eso vamos a ir viendo. Entonces, vamos a empezar con la primera sección. Primera sección, datos estadísticos. Y en la primera sección, justamente, ¿no?, en datos estadísticos, lo que van a hacer es en la hoja, en una hoja, un cuaderno, escribirán, ¿no?, historia clínica. Colocarán fecha y hora en la que están haciendo. Colocarán Romano 1, datos estadísticos. Les voy a subir a la plataforma el modelo, ¿no es cierto?, para que, el formato para que ustedes puedan ver y hacer, pero a pulso, a mano. Colocarán datos estadísticos y luego empezamos la descripción. 1, punto guión, nombre y apellido del paciente. 2 puntos. Colocarán, ¿cómo se llama? Juana Calani, no sé, Ríos. Juana Calani Ríos. Servicio. En el tema del servicio corresponde al hospital, ¿no es cierto?, donde estamos haciendo la historia clínica. Esta historia clínica que vamos a avanzar es la historia clínica de hospitalización, la más extensa. Después vamos a ver cómo se hace la de consulta, la de emergencia, que es lo mismo, pero más sintética, más resumida, porque buscan otros objetivos, ¿no es cierto? Y el tiempo también es distinto en cuanto a la percepción que tenemos en cada uno de ellos. En teoría, esta historia clínica de internación, usted tiene un día para poder acabar. No puede pasar de un día. Con C interno no puede pasar de un día. En la práctica real te dan 1 o 2 horas para que la hagas. Porque esta paciente tiene que tener todo para subir a piso. Entonces, tienes tiempo, ¿no es cierto? Pero ese tiempo también hay que ir entrenándose, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Servicio, ¿no? Servicio de ginecología obstetricia. Sala, número 1. Cama, ¿no? 1-1. Entonces, tiene asignado toda esta información para poder llegar a la paciente. Número de historia clínica. Cada hospital le asigna un número a cada paciente. Si yo voy a la clínica, no sé, Copacabana, cuando me atiendan me van a asignar un número. Y si por otro motivo o por el mismo vuelvo de aquí a 2 días, pero no me da el tiempo para ir a la clínica Copacabana, me voy a la clínica Olivos, o pienso que prefiero irme a la clínica Ángeles, bueno, ahí me dan otro número. Porque cada hospital tiene una codificación para cada paciente que van llegando de manera correlativa. Entonces, cada paciente tiene su número de historia clínica en una institución, que puede variar si va a otra institución, ¿no es cierto? Porque ese tiene otra codificación. Bueno, esto con fines administrativos, para que cuando yo vaya a ese hospital, se cobren mi historia clínica y me la puedan observar, ¿no? Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento me va a ayudar para poder saber, por ejemplo, la edad de mi paciente. Entonces yo tengo que anotar como corresponde, por ejemplo, 15 de agosto del 80. Bueno, así tengo que anotar. 15 de agosto del 80. Si llego a la sección de edad, señor, ¿cuántos años tiene? No recuerdo. Pero aquí está mi carnet. O está en la historia, me han preguntado en mi carnet. ¿Cuántos años tiene este paciente?
39. 39 años, ¿no? En agosto va a cumplir 40 años, muy bien. Entonces me sirve para hacer cálculo. En la parte, esta parte de identificación, datos estadísticos, normalmente lo llenan en la estadística, ¿no? En el ingreso a la paciente, y te lo llenan. Tú no llenas en la parte de práctica real. Pero cuando vas a rotar semiología 2 y el resto de las materias, te van a hacer llenar esto. Te van a entregar una hoja en blanco, es decir, llene la historia clínica hasta donde alcances, en una hora. Entonces tienes que sacar todo de tu cabeza. ¿Tienes apuntes? Sí. Hay docentes que te piden, traigas apuntes. Una hoja de papel en blanco, lapicero y vaya. Todo de la cabeza. Entonces te van preparando para poder hacer historias más rápido, más fácil. En la práctica, cuando ya ejerzas, esto te lo va llenando un personal no asignado a ello. Pero tú tienes que saber la utilidad que le puedes dar a esta información. La fecha de nacimiento, por ejemplo, me ha servido para calcular. Mi paciente no sabía su edad y hay pacientes que vienen así. Entonces yo ya establezco que tiene sus 39 años, uno. Segundo, en el seguro, en nuestro sistema público utilizamos un seguro, el SUS, ¿no? Un número de seguro. ¿Y el número de seguro cuál es? Es su cumpleaños, nada más. Entonces, para el descargo de recibos, para las recetas, para los laboratorios que pida, me piden número de asegurado, me piden, ¿no? Y cuando me pide el número de asegurado, obviamente en el sistema público, ahí tengo que considerar que el cumpleaños del paciente me sirve, ¿no? Y ahí tengo la historia clínica, entonces coloco el 15-08-80, solo anoto su cumpleaños. ¿Cómo se llama usted? Jaime Mamani, ¿no? Ayala. Entonces colocamos eso, 150880 JMA, eso es su seguro. Su nombre, apellido paterno, apellido materno. Esto va a variar, obviamente, en cada seguro de cada país, ¿no es cierto? Como el SUS de ustedes tiene seguramente otra forma de poder codificar, como también, ¿no es cierto? Pues cada país tiene sus seguros que pueden ser diferentes, ¿no? En ese sentido, nuestra fecha de nacimiento me permite calcular la edad, como también me permite obtener el número de asegurado, ¿no? En el sistema público. En la Caja Nacional tiene otra forma de codificar. Y bueno, en el privado no necesito un número de seguro, ¿no es cierto? No necesito un número de seguro. Entonces, así se va realizando en el cargo que ustedes hagan recetas, descargos, por ejemplo. Género. No, son los caracteres morfológicos, fisiológicos que me diferencian en género masculino, género femenino. Hay casos, sí, especiales, ¿no? Que el genotipo diga una cosa y el fenotipo muestre otra cosa, sí. Como también la cirugía, ¿no es cierto? Puede hacer que haya el cambio de género. Hay pacientes que se hacen el cambio de género y legalmente también hacen el mismo cambio. Entonces, en ese caso, pues, no, son los casos en los cuales usted va a colocar lo que corresponde desde el punto de vista legal. El carnet, ¿no es cierto? Tendrá que establecer algún documento de que mi paciente corresponde a un determinado, un cierto género por el cambio que ha hecho. Pero aquí simplemente me voy al tema del género masculino y género femenino, reconociendo morfológicamente a mi paciente. Porque si le veo a este señor, corresponde a un género masculino, donde hay enfermedades propias de este género. Este señor puede tener cáncer de próstata, hiperplasia prostática, sí. Hay enfermedades propias a cada género por la anatomía. Como también la paciente puede tener cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de cervix por su anatomía. Hay enfermedades propias para cada género. Como también hay enfermedades que encontramos en ambos géneros, pero que son más frecuentes en un determinado. La infección urinaria, ¿en quién es más frecuente? En la mujer. En la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea más frecuente en la mujer? Porque la uretra es más corta. Bueno, puede haber una explicación en algunos casos conocida y en otros tal vez no. La estadística te puede demostrar, ¿no es cierto?, algunas situaciones que todavía no conozcas el factor determinante, puede ser. En el caso de infección urinaria, muy bien, puede ser la uretra corta un factor predisponente. La proximidad de la uretra con la región genital y la región genital con la región anal, también un factor. La Escherichia coli puede migrar, ¿no es cierto? Y puede ser arrastrada también, ¿por qué no? Si hay una higiene que le va realizando, por ejemplo, la paciente de atrás hacia adelante. Bueno, puede ser el uso de espermicidas que cambian el pH, favorece el crecimiento de bacterias que puedan colonizar la uretra. Las microlesiones que se van produciendo a nivel de la uretra favorecen a la entrada de bacterias. Microlesiones que se pueden producir durante la relación sexual. Hay varios factores que pueden favorecer en la mujer adulta. Es decir,
En el adulto, ¿cuál es más frecuente? ¿Varón, mujer? No lo dudo, mujer. En el niño es en el varón. Porque la fimosis fisiológica que tiene puede favorecer con mayor frecuencia que las bacterias puedan proliferar y colonizar la uretra. Entonces, la información en medicina es relativa, nada es absoluto. Todos manejamos de manera absoluta, la infección urinaria es más frecuente en la mujer. Pero podemos ver que dependiendo del grupo etario, la edad ahí puede ser un factor. En los niños, ¿no es cierto?, podemos encontrar que en el varón muestra mayor incidencia de infección urinaria que en la niña, ¿no es cierto? Entonces ahí encontramos, depende. ¿En quién es más frecuente la presencia de cálculos biliares? La colelitiasis, ¿en quién es más frecuente, varón o mujer? ¿En quién creen que sea más frecuente? ¿Qué se les ocurre? En la mujer. La mujer tiene hormonas y entre ellas está justamente la progesterona. La progesterona hace que la vesícula biliar, ¿no es cierto?, disminuya su peristaltismo. Cuando comemos grasa, nos han dicho, ¿no es cierto?, en fisiología, se libera la colecistocinina, que estimula la pared de la vesícula biliar para que se vacíe su contenido, que estaba almacenado, para que libere, ¿no es cierto?, esa bilis hacia el conducto cístico, conducto colédoco y al duodeno, para favorecer, ¿no es cierto?, a la emulsificación de grasa, que la grasa se fragmente, para que las enzimas, ¿no?, pancreáticas puedan actuar para la digestión de la grasa. La lipasa va a favorecer la digestión de esas grasas que ahora se han fragmentado. Entonces, si la vesícula biliar se vuelve más lenta o su peristaltismo disminuye por la progesterona, que es propia, una hormona propia de la mujer, obviamente la bilis puede permanecer mucho más tiempo en la vesícula y pueda precipitar, ¿no?, hacerse más espesa y se puede precipitar formando los cálculos. Entonces, lo que hace que en la mujer sea más frecuente. ¿Qué quiere decir? ¿Que el varón no tiene cálculos? Mentira, tiene cálculos, pero en menos frecuencia que la mujer, ¿no? El manejo de los lípidos, por ejemplo, está participando el estrógeno, ¿no? Y ahí encontramos los infartos de miocardio, ¿en quiénes son más frecuentes? En el varón, vamos a decir. Pero eso es relativo, ¿no es cierto? Eso es relativo. Porque vamos a considerar que en el varón es más frecuente, sí, hasta los 50 años. De los 50 años, ¿no?, 40, 50 años, ya vamos a encontrar que la mujer también empieza a ver mayor cantidad de casos de infartos, porque el estrógeno empieza a disminuir, porque está entrando al climaterio y llega a la menopausia. Entonces, hasta los 40 años es más frecuente en el varón, y el estrógeno tiene un efecto protector en relación a ello, porque favorece, ¿no es cierto?, al tema del manejo de lípidos, y va a haber menos casos de aterosclerosis que puedan favorecer a un infarto, por ejemplo. Pero 40 años para adelante, hasta los 50, empieza a disminuir el estrógeno y empieza a aumentar los casos de infarto en la mujer, y más o menos es el mismo riesgo. Llega a los 50 años, llegó a la menopausia, ya no hay estrógenos, por tanto ya no hay ese efecto protector y ahora empieza a haber más casos de infartos en la mujer y encontramos que es más frecuente en la mujer. Entonces todo es relativo, medicina no hay nada absoluto. Si bien pensamos que el infarto miocardio es más frecuente en el varón, sí, dependiendo de la edad también eso puede modificarse, ¿no es cierto? Entonces, para eso se trata, ver el género. Si tengo un paciente, un varón, que llega a la consulta, y yo cuando llega a la consulta me toca ver un paciente, veo la historia clínica, me observo qué se llama, para hablarle por su nombre. Se llama Juan Pérez. Este paciente había tenido sus, 31 años, es varón. Ya sé qué paciente estoy, ¿no es cierto?, esperando. Entra el paciente, lo saludo, ¿no es cierto? Es muy importante esa relación médico-paciente. ¿Cómo está? ¿No? Señor Pérez, don Juan, como quieran llamarlo, ¿no? Tome asiento, por favor. Ya es un dato importante el poder hablar por su nombre. Crea una buena relación de inicio, ¿no es cierto? Y empieza a hacer la anamnesis. Y mi paciente me dice que está orinando a cada rato, polaquiuria. Tiene ardor cuando orina, tiene disuria. Es varón, adulto. ¿En qué voy a pensar? Tiene sus 30, para este caso, tiene sus 38 años, 39 años. ¿En qué voy a pensar?
infección urinaria. Ya sé que la infección urinaria no es frecuente en el varón, es raro. No quiere decir que no haya, puede haber, pero no voy a pensar lo primero en infección urinaria. ¿En qué voy a pensar? ¿En qué pensarían? Disuria, polaquiuria. Bueno, probablemente en problema de próstata, ¿no es cierto? Pero es que la próstata decían a los 40 años, doctor, está próximo. Pero tendré que pensar, no será una prostatitis, no será una hiperplasia prostática, y luego después, digo, no será infección urinaria. Para eso me sirve saber el género de mi paciente. Pero si llega esta paciente, mujer, ¿no es cierto?, con la misma sintomatología, disuria, polaquiuria, tiene lo mismo. Polaquiuria, micción con aumento de la frecuencia y menor volumen, orina cada rato y poquito. Disuria, dolor, dificultad en la micción. En esta paciente, porque es mujer, voy a pensar primero infección urinaria. ¿No tendrá infección urinaria? Cambia el enfoque que vamos dando de acuerdo al género, justamente considerando que hay enfermedades que son más frecuentes para un determinado género. Entonces, eso es importante. La edad que vamos pidiendo es para agrupar, ¿no es cierto?, en grupos etarios. Decimos recién nacido justamente al que nace, ¿no es cierto? Hasta los 28 días hablamos de neonato. Hasta 28 días hablamos de neonato. Después, hasta los 2 años y medio, hablo de la infancia. La infancia, la primera infancia que vamos, ¿no es cierto?, haciendo referencia. El preescolar se va a extender hasta los 7 años. Luego comienza la etapa escolar, hasta la pubertad. Pubertad que puede variar, promedio más o menos a los 10 años comienza. ¿No? Después de la pubertad, ¿qué viene? La adolescencia, hasta los 18 años. A partir de ella la juventud, hasta los 30 años, donde comienza la edad adulta, hasta los 50 años, y después viene la vejez. ¿Y esto en función de qué? De que los grupos etarios también predominan las afecciones. Porque si me viene un paciente de 60 años o más, tengo que pensar que a esta edad son más frecuentes las enfermedades crónicas, las degenerativas. Tendrá, ¿no es cierto?, hipertensión, diabetes, tendrá artritis reumatoidea, tendrá algún cáncer. Ya voy pensando que hay un grupo de enfermedades que son comunes para este grupo etario, ¿no es cierto? Pero si me trae la mamá a su neonato, no voy a pensar en crónicas degenerativas, no, voy a asociar a las congénitas, algo que ha adquirido durante su desarrollo. Porque si le ha traído amarillo al niño, pensaré pues que puede ser la lactancia, que puede ser, ¿no es cierto?, alguna deficiencia enzimática, puede ser algún fármaco que haya consumido durante el embarazo. Voy pensando, ¿no?, que esa ictericia neonatal puede obedecer a diferentes causas. Puede ser fisiológica o patológica, pero está ahí con una ictericia. Puede tener tal vez este niño una coloración cianótica o alguna dificultad que la mamá ha detectado, que se le ha ido cuando lo atendieron, que puede corresponder a alguna cardiopatía congénita, algo que ha adquirido durante el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces ahí va el tema. En los niños, seguramente, ¿no?, escolares, preescolares, encontramos más frecuencia las IRAS, las infecciones respiratorias agudas, las EDAs, las enfermedades diarreicas agudas, con mayor frecuencia. Lo que no quiere decir que no haya cáncer en un niño. Un linfoma, una leucemia podemos detectar en un niño, pero no es lo más común, ¿no es cierto? No voy a pensar en un cáncer en una edad, ¿no?, que corresponda a escolar o preescolar. Tener que pensar en las IRAS, EDAs. En un adolescente tal vez pensaré, ¿no es cierto?, en las infecciones de transmisión sexual, tal vez algunos trastornos de tipo psicológico por la adaptación que está teniendo en un entorno, ¿no?, social, por los cambios que está viviendo. Bueno, entonces hay diferentes enfermedades que son más frecuentes en un grupo etario. Para eso nos sirve la edad. Como también aquí vamos a tomar en cuenta algunos datos que vamos a ir llenando. Nacionalidad, ¿no? Dependiendo del país que hemos nacido, boliviano, brasileño, bueno. Procedencia, ¿no? ¿De dónde procede? Esto va a guardar relación, ¿no es cierto?, ¿de dónde viene? Y quizás aquí, ¿no es cierto?, podemos ser específicos. Les voy a pedir que coloquen, ¿no? Brasil, sí, su procedencia es Brasil. Un guión, Bahía, Sao Paulo. Quiero saber el estado de dónde están procediendo. Como también si mi procedencia es Bolivia, bueno, Bolivia, guión, Oruro, el departamento de donde estoy procediendo. Ya, residencia es donde vivo, donde resido, ¿cierto? Donde los últimos 6 meses estoy viviendo. Porque si soy de Cochabamba, ¿no?, de aquí, de Bolivia, entonces hay enfermedades propias de mi región que tengo que considerarlas, ¿no? Si tengo un paciente que tiene una procedencia, por ejemplo,
No, de aquí en Cochabamba, de Chimoré, por ejemplo. Chimoré, que es el trópico. Y tiene residencia aquí en Cercado, vive aquí en Cochabamba, en Cercado. Entonces resulta que hay enfermedades que son, ¿no?, posibles en su lugar de donde está viniendo, Chimoré. Ahí tienen dengue, leishmania, tienen malaria, fiebre amarilla, tienen todas las enfermedades tropicales que probablemente también hay en Brasil, pero no en todos los estados de Brasil, ¿no es cierto? Seguramente tienen ustedes también una endemia en determinados estados. Y eso hace que si tengo un paciente que está con fiebre, que está histérico, ¿no es cierto?, aquí en Cochabamba al evaluar, pregunto estos datos, ¿no? Que si tiene la procedencia de Chimoré o ha viajado a este lugar, tendría que asociarlo a la posibilidad de esas enfermedades febriles, ¿no? Pero si no lo ha hecho, tendría que considerar en otras causas. Tal vez un problema hepático, que le está dando esa coloración amarillenta y esa fiebre, una hepatitis tal vez. Voy pensando otro grupo de enfermedades. El dengue era muy frecuente observar en el trópico, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba tenía que venir del Chapare, tenía que venir de Chimoré, tenía que venir de Vilgarzama, tenía que proceder, ¿no es cierto?, de Vietunari, para que yo piense en dengue, por ejemplo. Actualmente el comportamiento epidemiológico cambia y el mosquito se ha adaptado a nuestro medio y ahora hay el Aedes aegypti aquí en Cochabamba. Y también se ha encontrado que porta el, ¿no es cierto?, virus del dengue. Entonces, tenemos dengue local, citadino, y ahora hay dengue en Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, en Cercado. Entonces, ahora ya tengo que pensar que debo incluir también en pacientes con fiebre, dolor muscular, que no haya viajado al trópico, que pueda ser dengue. Entonces, cambia todo esto, cambia todo esto. En Brasil hay endemia de Chagas, como también en Bolivia. Entonces, tenemos dentro del mismo Bolivia algunos departamentos, ¿no es cierto?, que están asociados a una mayor o una menor endemia. Tenemos Chagas. Entonces, ahí va. Para eso es saber la procedencia o la residencia, ¿no? Y cuando en España empezaron a haber casos de Chagas congénito, la sorpresa es ¿por qué? Claro, porque mamás, ¿no?, se iban embarazadas de Bolivia allá y tenían sus niños y nacían en España niños que ya adquirían o que tenían el Chagas congénito, por ejemplo. Entonces ahí va viendo, la procedencia de Bolivia está asociada, ¿no es cierto?, a que es endémico esta enfermedad y que también la migración puede, ¿no es cierto?, modificar comportamientos en otros países. Bueno, la procedencia, residencia es bien importante. La dirección, van a colocar la calle, el número, el edificio, el departamento, porque se tiene que llegar a la casa. Porque si tengo un paciente con tuberculosis que está recibiendo cada día tratamiento, no vino el día de ayer, hoy no está viniendo, ¿qué tengo que hacer? Ir a su casa. Y voy a llegar a su casa solo con la dirección que está escrita en su historia clínica, más un croquis que ha dejado, ¿no es cierto?, el primer día que se inició el diagnóstico y el tratamiento. Entonces voy a ir a su casa y tengo que llegar. Llego a un edificio, tengo que saber en qué piso, tengo que saber en qué departamento para poder llegar y poder hablar con él. Teléfono, para poder llamarle. Porque si tiene una cirugía programada, señor, no se olvide, el lunes tiene cirugía, a primera hora debe estar en el hospital. Sí, pero también debe haber un número de referencia en caso de emergencia. Porque si el paciente ingresa en un accidente, está inconsciente, tengo que llamar a un familiar, porque si se quiere una intervención, necesito autorización. Entonces necesito colocar a quién voy a llamar y cuál es el número. El estado civil, saber si es casado, soltero, divorciado, anotamos, asociando, ¿no es cierto?, algunos aspectos importantes. Por ejemplo, si es casado, consideramos el contagio marital, porque si el esposo tiene tuberculosis diagnosticada, tiene alta probabilidad la esposa también de tener dicha enfermedad. Si hay una ITS, la paciente acudió por tricomoniasis, el esposo también tiene que recibir tratamiento por ese contagio marital que pueda existir. Y estoy obligado a decir, su esposo debe recibir también este tratamiento, debe venir a la consulta. Como también las costumbres propias, ¿no es cierto?, del matrimonio pueden llevarte a que el resto también se exponga a los mismos factores de riesgo. Si la dieta de la familia, ¿no es cierto?, es de la misma olla y comen en abundante cantidad de grasa, obviamente es lógico pensar que si el esposo tiene obesidad o sobrepeso, ¿no?, la esposa también pueda tener. Y ahí se predisponen a la hipertensión, a la diabetes, a los infartos, bueno, a todo lo que corresponde a ese grupo de riesgo. Hay que saber la profesión, y la profesión anterior y la actual, porque si la profesión anterior era ser minero, porque venía de Oruro, y ahora es taxista, su problema respiratorio puede estar explicado por esta profesión anterior.
porque inhalaba, ¿no es cierto?, metales. Las silicosis no son una causa importante del compromiso pulmonar en pacientes que procedieron de Oruro, que tenían, por ejemplo, la profesión de ser mineros. Y eso tenemos que considerar. Bueno, la raza, hay enfermedades que son más frecuentes en la raza, ¿no? Raza blanca, raza amarilla, raza negra, mestizos. La religión, católico, testigo de Jehová, ateos, bueno, hay que colocar qué corresponde. Porque si es testigo de Jehová, sabemos, ¿no es cierto?, que los pacientes no van a estar de acuerdo en una transfusión sanguínea si es que requiere, ¿no? Y hay que respetar su creencia. Clase socioeconómica lo dejan en blanco, porque eso hay que ver cuánto ingreso tiene, cuánto egreso, tiene servicios básicos, complejo, eso hace trabajo social. Grupo sanguíneo, solo se anota si tengo un documento oficial que me muestre que tenga ese grupo, ya sea nuestra licencia, por ejemplo, para conducir tiene grupo sanguíneo. Si no, un laboratorio, ¿no es cierto?, que yo tenga que portar para decir mi grupo sanguíneo es el A positivo, el B positivo o el que sea. Y con eso es un listado. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿No? Anota el género, cuál es su nacionalidad, de dónde viene, dónde vive, cuál es su dirección. Eso es anotar. No es difícil. La segunda sección, fuente de la historia y confianza que merece. La mayoría de las veces obtenemos información del propio paciente que merece confianza. Propio paciente que merece relativa confianza, propio paciente que no merece confianza, dependiendo la correlación, lo lógico de toda la información que me va dando. En otros casos es la madre, es el padre, los niños sobre todo, ¿no? O bien el tutor, porque el ancianito puede perder esa capacidad cognitiva y requiere, ¿cierto?, de que la información me la brinde su hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, no siempre la información la obtenemos del paciente. Y hay que anotar de quién estoy obteniendo. Un policía, un bombero que encontró al paciente en la calle, ¿no es cierto?, inconsciente. Ahí tengo que anotar quién es la fuente que me está brindando, porque ese bombero no conoce si mi paciente es diabético, si tiene algún medicamento que utiliza, no sabe nada del paciente. Solo lo trajo porque estaba inconsciente. Esa es la segunda sección. Tercera sección, para acabar la clase y ya empezar, ¿no es cierto?, a plantear la primera actividad que les voy a ir subiendo, es el motivo de consulta. Motivo de consulta. Llamada también queja principal. El síntoma o el signo que ha motivado que el paciente venga a la consulta. Con las palabras del paciente. De preferencia 1. Puede haber 2. Excepcionalmente 3. No voy a llegar a 3, me quedo con 2. ¿Por qué está viniendo? ¿Qué molestias tiene? Usted va a aprender a hacer las preguntas. Me duele mi cabeza, doctor. Así tiene que hablar, de una manera corta, de una manera breve. Motivo de consulta, dolor de cabeza. ¿Desde cuándo le está doliendo? Desde hace un día. Dolor de cabeza desde hace un día. Palabras del paciente. Y el tiempo desde cuándo se está produciendo la molestia. No necesita colocar, paciente refiere que presenta un dolor intenso localizado en la región frontal, no necesitan describir. Esto es motivo de consulta. Puntual. ¿Por qué está viniendo? Tengo diarrea, doctor. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 días. Diarrea desde hace 2 días. ¿Por qué está viniendo? Se me hinchan los pies. ¿Desde cuándo? Desde hace 1 semana. Hinchazón de pies desde hace 2 semanas. Ese hinchazón puede ser edema. Ese hinchazón puede obedecer a otra causa. Entonces no puedo interpretarlo. Tengo que colocar las palabras del paciente para ver la concepción o el contexto que el paciente va teniendo en relación a los síntomas que presenta. Síntomas. ¿Por qué estás viniendo? Me he caído del árbol, doctor. La caída del árbol no es síntoma y no es signo. ¿Y qué ha pasado con esa caída? ¿Y qué te has golpeado? Me he golpeado mi brazo, me está doliendo mucho. Entonces, el motivo de consulta es dolor de brazo. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha pasado eso? Hace 30 minutos. Dolor de brazo hace 30 minutos. En la enfermedad actual vamos a describir lo que se ha caído, de cuánta altura, todo eso. Aquí solamente puntual. ¿Por qué está viniendo? Tengo náuseas, tengo vómitos, doctor. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 días. Náuseas y vómitos de hace 2 días. 2. ¿Por qué está viniendo? Me siento mal, tengo fiebre, doctor. He estado con dolor de barriga y ahora estoy vomitando. No puede ser un listado.
No puede ser un listado. De todo lo que usted me ha dicho, ¿qué es lo que más le está molestando? Ah, doctor, esos vómitos que han empezado hoy día. ¿Cuál es su motivo de consulta? Vómitos. Usted no puede decir cuál es más o menos. El paciente tiene que decirles. Y tratamos de establecer que sea 1, 2 exagerando, no más. Y aquí vamos a quedar en la historia clínica, hasta motivo de consulta. Cualquier tarea que suba, les voy a informar por el WhatsApp. Estemos siempre revisando, ¿no? En algún momento cuando haya un comunicado. La tarea no es de la noche a la mañana. La tarea les doy para que lo hagan en 5 días, 7 días. Siempre tienen un buen plazo para poder realizar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Historia clínica a un familiar, a un amigo con el que vivo. Y voy a escribir en una hoja hasta motivo de consulta. ¿Ya? En el motivo de consulta pueden pedir a su familiar, a su amigo que recuerde alguna enfermedad que tuvo, si es que está sano, y les pueda ir relatando. Solo hasta ahí. Me van a escribir, le van a sacar una foto y lo van a subir en la plataforma. Las instrucciones los voy a poner en la plataforma. Ni bien esté la tarea en la plataforma, les voy a comunicar. Por tanto, no se estresen mientras no esté en la plataforma, porque el tiempo corre recién desde que voy a subir el material, ¿no es cierto? Bueno, vamos a quedar aquí. Nos vemos entonces la siguiente semana en las clases, ¿no es cierto? Para poder continuar avanzando y vamos a ir corrigiendo las tareas que van a ir desarrollando. Voy a empezar a llamar lista la siguiente semana. Voy a pedir que anoten sus nombres, ¿no es cierto? He visto que muchos ya lo han hecho. Está muy bien, les agradezco. Pero vamos a pedir que lo hagan de una manera, ¿no? Total, todos los participantes, ¿no? El material les voy a subir, como había dicho, ¿no? En PDF, como también la grabación, ¿no? Como también la grabación. Así todos van a poder consultar lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien, tengan muy buenas tardes. Nos estaremos Muchas gracias, doctor. viendo. Gracias, doctor. Un gusto, nos vemos. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Buen fin de semana.